Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos las buenas noticias, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo que les trajo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida del cielo y del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. El tema que quiero hoy compartir con la iglesia se llama Una Iglesia Viva. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te ruego que hoy tu Espíritu Santo pueda usarme como un canal limpio para que tú puedas hablar a tu pueblo, para que hoy podamos escucharte, Señor, y poder ser edificados con tu palabra. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de compartir las características de una iglesia viva, quiero mencionar algunos aspectos que pueden llevar a la muerte espiritual a una iglesia local. Uno de los aspectos que en muchas ocasiones, como iglesia local, en general hablamos, muchas veces debilita la espiritualidad, es cuando nosotros, como cristianos, ya no tenemos amor y somos indiferentes de las personas que no tienen a Cristo. Es decir, nos centramos tanto en nosotros que perdemos la misión de ir a rescatar a aquellas personas que están perdidas. Así que una iglesia que no está consciente o poco a poco se deja llevar por muchas veces muchos programas, muchas actividades, una iglesia que muchas veces una iglesia local que muchas veces se puede envanecer, pues poco a poco vamos a ir alejándonos de la sociedad, vamos a ir apartándonos de la verdadera necesidad, y esto puede ser un aspecto que hace que muchas veces la iglesia local comience a debilitarse, comience de alguna manera a morir, porque ya Cristo no es el centro. Otro aspecto importante es cuando la iglesia llega un momento que se siente tan cómoda que entonces cuando la iglesia se siente tan cómoda, muchos dicen, bueno, estamos bien como estamos. Sin embargo, la iglesia local es una iglesia que tiene cada día que ir a Jesús, apasionarse con Jesús, enamorarse con Jesús, y normalmente Dios nos va a ir sacando del lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos tranquilos, donde vemos que todo anda bien. Y normalmente a nosotros los cristianos, a la iglesia local, Dios nos va a llevar a lugares donde muchas veces no queremos ir.
Yo recuerdo, en el año 2014, en el mes de octubre, el día de mi cumpleaños, estábamos nosotros esperando, estábamos en Colombia, estábamos en una zona que le llaman una zona roja, estábamos esperando a pasar al Chocó, una región que íbamos a ir a predicar. Pero resulta que cuando llegamos en el bus a las 6 de la mañana, de pronto el bus se detuvo y yo cuando yo bajé empecé a preguntarle a las personas que estaban ahí qué es lo que estaba pasando. Resulta que uno de los buses que venía delante de nosotros, una guerrilla había secuestrado el bus, había secuestrado a las personas, así que llegó un momento que teníamos que tomar una decisión si continuar hacia el Chocó o detenernos y esperar, es decir, teníamos que continuar o regresar. Y en mi corazón lo que yo quería era regresar a mi casa. Yo quería regresar a Cuba. Yo decía, esto es como en buen cubano la película del sábado, violencia, lenguaje de adulto. Y oramos. La mayoría de los que estábamos ahí eran más jóvenes que yo. Y lo que Dios nos habló era que teníamos que esperar porque había que continuar hacia el Chocó. Como al mediodía, el ejército que había llegado ahí anteriormente logró sacar el bus de la carretera, logró quitar las bombas que habían puesto la guerrilla y entonces pudimos continuar. Pero muchas veces nos acomodamos tanto que no queremos correr ningún tipo de riesgo en la vida cristiana. Nos olvidamos caminar por fe, nos olvidamos a seguir a Jesús, porque muchas veces hay otras ideas que prevalecen. Otro aspecto que pueden llevar a la muerte espiritual de una iglesia local es la falta de oración. Y normalmente una iglesia donde usted pone un culto, pone el tiempo de oración, pone una vigilia o pone un concierto, normalmente si usted invita a los hermanos, a las personas a un concierto, ese local se va a llenar. Pero si usted en los días de hoy, invita a los hermanos a orar, muchas veces la iglesia no se va a llenar ni la mitad. Oswald Chambers dijo, orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. Es decir, que antes de hacer algo para Dios, tenemos que tener la confirmación en oración que Dios nos está enviando. Otro de los aspectos que lleva a una iglesia a la muerte espiritual es cuando hay conflictos por preferencias personales. En los últimos 20 años, muchas iglesias se dividieron por el asunto, por ejemplo, de la música o el estilo de adoración, lo cual demuestra que sus miembros estaban más interesados en sostener sus opiniones que ver el ministerio hacia adelante. Yo he visto iglesias que las familias se han dividido por una batería, sobre todo en los años 90. ¿Cuál era el problema? La batería. No era la batería, había por supuesto falta de comunión con Dios y la batería hizo que la iglesia se dividiera y gente que se había amado por muchos años ahora, por un asunto de gusto, ahora se estuvieran peleando. Por eso es importante que mi relación con Dios esté bien, para que entonces mi relación con Dios me haga estar bien con mis hermanos. Todos estos aspectos y tal vez otros muchos pueden debilitar a una iglesia. Pero quiero compartir no de las cosas malas, sino de cuatro características de una iglesia viva. La primera característica es que una iglesia viva imita a Jesús. Pablo nos menciona en el versículo número 6, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia. Es decir, era tal como esta iglesia imitaba a Jesús, y quiero decirles que cuando esta iglesia, en ese tiempo, ellos estaban padeciendo de persecución. En medio de la persecución, la gente que aún los perseguía podían darse cuenta que ellos eran imitadores de Jesús.
Y mi pregunta pudiera ser en esta tarde, ¿a quién nos queremos parecer? Usted puede ver tal vez un modelo de iglesia que puede funcionar, que puede, por ejemplo, pueden llegar muchas personas a ese lugar, pero ¿a quién nos queremos parecer? ¿Nos queremos parecer a aquellos que tienen éxito o nos queremos parecer a Jesús? ¿A quién tú y yo nos queremos parecer? ¿Nos queremos parecer a los modelos que salen por la televisión, aunque algunos no quepamos en la ropa? ¿O nos queremos parecer a Jesús? Una iglesia viva es una iglesia que desea y quiere imitar a Jesús. El crecimiento de una iglesia se mide por la salud espiritual de sus miembros. La salud espiritual de sus miembros es un poco, pudiéramos decir, no es tan difícil poder saber cuándo hay salud espiritual en una iglesia. Y una de las cosas que hace que una iglesia esté saludable es el amor que tenemos los unos para con los otros. Desgraciadamente muchos vienen a la iglesia pensando que en la iglesia van a encontrar personas perfectas. Y cuando usted piensa que va a encontrar a alguien perfecto, de pronto cuando comienza a intimar un poco más se da cuenta que ese hermano que parecía tan perfecto no lo es. Pero lo más triste no es que usted se da cuenta que el hermano no es tan perfecto. Lo más triste es que usted y yo muchas veces no somos capaces de darnos cuenta que tampoco somos perfectos. Pero cuando tú y yo aceptamos, amamos, cuando tú y yo somos capaces de imitar a Jesús, somos también capaces de amar al hermano por encima de lo malo que podemos ver en él o en ella. Y es cierto que hay hermanos difíciles de amar, pero créeme, ese hermano difícil de amar, Dios no lo va a sacar de tu lado porque Dios lo va a usar a él para moldear tu carácter. Porque tú y yo queremos imitar a Jesús. Así que si usted y yo estamos buscando la iglesia perfecta en este mundo no existe. Usted y yo tenemos que imitar a Jesús, porque una iglesia viva imita a Jesús. El carácter de Cristo es lo que nosotros debemos reflejar, así como la luna refleja la luz del sol durante la noche sin tener físicamente una luz propia. Tú y yo, como dice Pablo, somos lo que somos gracias al Señor. No hay nada bueno en mí, no hay nada de valor en mí, a no ser lo que Cristo hace cada día, a pesar de mi rebeldía, o a pesar de mi resistencia, a pesar de que muchas veces tú y yo nos levantamos con el deseo de hacer lo que queremos y no hacer lo que Dios quiere, Dios me sigue amando. Pero lo que queremos es que como iglesia seamos conocidos, como decía hace un rato Adrián, no seamos conocidos por lo que tenemos, sino porque imitamos a Jesús. Ese debe ser el sello de toda iglesia local. Ese debe ser el sello de cada cristiano. Ese es el sello de una iglesia que está viva. La segunda característica de una iglesia viva es una iglesia que propaga el evangelio. El versículo 8, Pablo dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Es decir, el evangelio había llegado a muchos lugares, tanto en el norte como en el sur, aún fuera de Grecia, por causa de la predicación de los tesalonicenses. Jesús fue a las plazas, a las esquinas, a los barrios marginales, a Samaria. Jesús no se quedó sentado en un templo a esperar que algún pecador llegara a buscarle. Jesús fue a todos y por todos. Y esa es la misión de Dios para la iglesia. No es mi misión, no es ni siquiera la misión de la iglesia, es la misión de Dios para la iglesia. Y una iglesia está viva cuando predica el evangelio, cuando está proclamando el evangelio. Una iglesia está viva cuando está compartiendo las buenas nuevas con aquellos que están perdidos. Tampoco había un grupo de personas específicas a las que iba dedicado el mensaje de Jesús. Jesús le predicó a los pescadores, a los publicanos, a los samaritanos, a los cojos, a los ciegos, a los ricos, leprosos, prostitutas
y mucho más. Es decir, el mensaje de Jesús es para todos. No es para unos sí y otros no. Nosotros vinimos hace unos meses atrás, antes de poder pensar ni siquiera estar aquí, a dar una conferencia de misiones a otra iglesia. Y cuando yo empecé a buscar datos sobre Houston, me di cuenta que en esta ciudad hay más de 400,000 musulmanes. Las naciones están en los Estados Unidos. Muchos de ellos nunca han escuchado de Jesús. Mi pregunta es, ¿a quién les toca o a quién le toca predicarles a ellos? A nosotros. Por eso la visión de la iglesia no puede ser para unos sí y para otros no. Así que si usted se encuentra con una persona que sabe hablar inglés y a lo mejor no es hispana, ahora usted no puede decir, bueno, es que no, usted le predica el evangelio. Si usted se encuentra con un hindú, con un musulmán, usted debe predicar el evangelio, porque una iglesia viva comparte el evangelio a todas las personas. Una iglesia viva sirve a los demás con acciones de amor. Versículo número 3 del primer capítulo que acabo de leer dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y me llamó la atención dos cosas. Primero, acciones de amor que realizan y la constante esperanza. La carta a Santiago escribe en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, los tesalonicenses no solamente eran conocidos porque imitaban a Jesús, también eran conocidos porque predicaban la palabra, pero también ellos tenían acciones de amor con otras personas que no eran cristianas. Y estas acciones de amor estaban llenas de esperanza. Y usted puede encontrar un mundo lleno de tecnología, pero no tienen esperanza. Y muchas veces Dios va a usar un acto de amor para con otra persona, para que el Padre sea conocido a través de ese acto de amor. Usted pueda de alguna manera mostrarle esperanza, mostrarle el camino, mostrar la verdad que esa persona necesita para su vida. La iglesia tiene el mensaje de esperanza que este mundo necesita, y en muchas ocasiones una acción de amor es lo que hace la diferencia. Por eso es tan necesario que la iglesia ore para que la oración, Dios respondiendo esa oración, Dios nos dé estrategias del cielo para hacer su obra. Y para que usted y yo podamos tener la certeza que el Espíritu Santo nos está llevando a un lugar para predicar el Evangelio. Y usted sabe que cuando usted está en ese lugar para predicar el Evangelio, usted va a encontrar a una persona y tal vez usted le dé un mensaje específico para esa persona. Yo recuerdo, esta es una historia que a cada rato comparto. Yo estaba predicando en una iglesia en Colombia, una iglesia enorme, 2 cultos, y recuerdo que el pastor, amigo de nosotros, cada vez que yo iba a Colombia yo predicaba un mensaje diferente en cada culto. Y él, entre tiempo, él me llama aparte y me dice, estoy seguro que vas a cambiar el sermón, pero mira, el sermón que predicaste ahora está bien, pero bueno, haz lo que tú quieras. Cuando yo termino de predicar el segundo mensaje, aunque yo siempre hago la historia un poco ya. Cuando yo predico el segundo mensaje, yo estoy adelante, están dando los anuncios, y llega una señora del Ecuador,
Y esa señora del Ecuador me pone algo en el bolsillo y me dice, yo soy de Ecuador, yo soy de Ecuador. Resulta que mi esposa estaba orando, Damaris estaba orando, porque nosotros regresamos para Cuba en 2 o 3 días desde Cali, y estábamos en Cali, y estábamos orando para que el Señor, ella decía, Señor, yo te pido $40, porque con estos $40 vamos a poder comer algo cuando estemos en el aeropuerto. Como ya uno sabe que cuando uno ora, Dios contesta, cuando ella me puso a mí algo en el bolsillo, dije, bueno, por ahí va la oración. Yo no me fijé en el bolsillo, los pastores comenzaron a decidirse si nos iban a llevar a un restaurante o si al final terminamos en casa de uno de los pastores, vimos un juego del Barcelona contra Real Madrid, que gracias a Dios ganó el Barcelona esa tarde. Yo estaba feliz por eso. Pero había uno de los pastores que no estaba conmigo porque que no estaba en esa reunión porque estaba enfermo en un hospital. Entonces yo le digo al pastor principal, desde antes le había dicho que quería ver a este hermano que queremos mucho, que también es familia, es de López también. Y el pastor me dice como a las 5 de la tarde, ya, ¿quieres ir a ver al pastor Gustavo? Sí, vamos para allá. Entonces, llegamos al hospital, un hospital enorme de 4 pisos, de no sé cuánto, y entonces llegamos a una oficina y cuando llegamos a ese lugar, como una recepción, él me dice, espérame aquí, yo voy a ir a verlo primero. Damaris se cansó un poco, se sentó en un lugar y de pronto a mí me dieron a ir al baño, fui al baño, vi que Damaris estaba sentada en un lugar y que había un muchacho que me miró y se sonrió. Yo vi un poco extraño porque que alguien te mire de pronto y se empieza a reír. Cuando yo salgo del baño me doy cuenta que Damaris está hablando con el muchacho y con otra señora. Cuando yo me voy acercando a Damaris me doy cuenta que es la misma señora que unas horas antes me había puesto los $40 que Damaris estaba orando en el bolsillo. Cuando yo la vi le dije, ¿qué haces aquí? Y ella me dice, es que yo tengo un hijo grave, está en uno de estos cuartos y hoy por la mañana yo oré y le dije, Señor, ayúdame a poder encontrar una iglesia. Ella puso la dirección, como algunos puede ser que estén aquí, puso la dirección de la iglesia, fue a la iglesia. Cuando ella estaba en la parte de atrás, en medio de la alabanza, el Señor le dijo, ve y dale $40 al que predicó. Y ella fue obediente. Y ella me dice, por mi obediencia, dice, yo estaba entrando ahora al hospital y yo le dije, Señor, yo quiero que la predicación que yo escuché hoy por la mañana se cumpla en mi vida. Y ahora entra al hospital y lo ve usted. Me dice, ¿crees que puedas ir a orar por mi hijo? Yo entendí el horario, el lugar. Yo no vine aquí a ver al pastor. Yo vine aquí a ver al muchacho. Yo entré. El muchacho estaba delicado. Yo tuve que ponerme una cantidad de guantes y de cosas porque el muchacho estaba... ok, mi esposo lo dijo por mí. Yo le dije a él, mira, la historia del muchacho es que el muchacho era el único cristiano en su familia y estaba en la universidad, era deportista y de pronto fue un cáncer, leucemia, fulminante, y a causa de la leucemia su familia se convirtió al Señor. Cuando llega ahí le dije al muchacho, mira, a veces cuando voy a aplicar en la iglesia no me presentan. Y yo digo, yo soy Bartolo que se presenta solo. Y le dije, mira, tú no sabes quién soy yo, y le hago la historia rápida, yo quiero orar por ti. Yo no sé qué te voy a decir, yo no sé qué va a pasar, pero yo quiero orar por ti, y lo que Dios me muestre, yo te lo voy a decir. Ahora, Dios me dio algo para decirle a él. Y la palabra que Dios me dio a mí, resulta que Dios lo estaba preparando porque él se iba con el Señor. Entonces, una iglesia viva no es una iglesia que está viviendo una vida monótona en el Señor.
Una iglesia viva es una iglesia que ora, es una iglesia que predica, es una iglesia que va con el Señor, es una iglesia que imita a Jesús, es una iglesia que está pendiente a ver de qué manera hoy Dios me va a usar. Porque no es mi obra, no es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Somos su cuerpo y Él quiere usar su cuerpo para su gloria, para que los demás puedan conocerle. Probablemente en tu trabajo hay una persona que está esperando que tú le digas algo de parte de Dios, pero muchas veces callamos. Probablemente tú tienes vecinos que los saludas. Yo tengo unos vecinos que no vi y le dice así. Yo no sé si culturalmente está bien o no está bien, pero ellos me van a conocer a mí. En algún momento algo va a pasar, pero es mi responsabilidad que mi vecino conozca a Jesús. Esa es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que ellos puedan conocer al Dios verdadero. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y tú eres parte de la iglesia, tú eres la iglesia. Y Dios quiere una iglesia viva. Dios no quiere una iglesia peleándose unos contra otros. Dios no quiere una iglesia donde haya murmuración. Oye, ¿te fijaste? Dios no quiere una iglesia dividida. Dios no quiere una iglesia que no le interese al perdido. Dios no le interesa una iglesia llena de profesionales y carentes del Espíritu Santo. Soy muy profesional, pero a Dios lo dejé en mi casa. No es que yo esté en contra de los profesionales, sino que una iglesia está viva cuando el Espíritu Santo es quien está moviendo, cuando está hablando, es cuando venimos a orar. Yo estoy contento porque en los últimos tiempos de oración, de los cultos de oración, somos más de 30 orando. El gran trabajo no es orar, no es lo que voy a hacer, no es prepararme, es orar. Y cuando yo oro, Dios me habla. Y tengo el discernimiento y el entendimiento de parte de Dios para saber qué voy a hacer con mi vida. Y hoy estamos celebrando una iglesia viva, no una iglesia muerta. Una iglesia que fue comprada por Jesús en la cruz de Calvario. Somos una iglesia viva. Y queremos seguir estando vivos en medio de un mundo que está en tinieblas. También la iglesia a los tesalonicenses era una iglesia viva que esperaba con ansias la venida del Señor. El versículo 10 dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Algunos cristianos dicen, Señor, todavía no vengas, antes tengo que vivir un poco más. Todavía no, Señor, yo tengo que ver a mis hijos crecer, tengo que ver a mis nietos, tengo que ver cómo se gradúan. Otros viven alejados de Dios creyendo que van a tener tiempo para arrepentirse. Pero es que usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Yo escuché a un predicador una vez que dijo que hay dos cosas seguras. Pagar los biles y la muerte. Eso sí está seguro, ¿verdad, Flora? Usted tiene que pagar los biles porque tiene que pagar los biles. Tiene que pagar el carro, tiene que pagar... Pero usted se va a morir un día. ¿Qué hacemos respirando sin buscar a Dios? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor, imitando a Jesús, propagando el Evangelio y sirviendo a los demás con acciones de amor. Vamos a orar. Me gustaría que esta tarde tú te puedas comprometer con Jesús, con el Señor. Hoy te puedas comprometer individualmente. Te puedas comprometer corporativamente como iglesia local, porque tú en la iglesia eres importante, ocupas un lugar que más nadie puede ocupar.